2, taller funciones, hoja 3.7. En este ejercicio vamos a trabajar la función condicional y condicional compuesta para hacer que Excel nos clasifique los valores que están en la columna A en la columna correspondiente entre B a G. Tenemos unos títulos diciendo que queremos clasificar los valores hasta 50, hasta 100, entre 50 y 100, o mejor, entre 51 y 100 porque son valores enteros, entre 101 y 150, de 151 hasta 200 y así sucesivamente. Tenemos una celda amarilla donde nosotros podemos cambiar y decir si queremos clasificar de 100 en 100 o si queremos clasificar de 500 en 500. Y esto hace que pues cambien todos nuestros valores. Podemos clasificar en el rango que nosotros deseemos. Bueno, para la primera columna es muy fácil clasificar porque en la primera columna deben cumplir una sola condición. Los valores tienen que ser menores o iguales al límite superior que hemos establecido. Aquí tenemos una ayuda. Si el valor de la factura es menor o igual que el límite superior que está en B7, entonces traiga el valor de la factura. En caso contrario, 0. Vamos a usar la función condicional. Voy a hacerle un acercamiento para que sea más fácil de leer nuestra fórmula. Bueno, aquí vamos a decir si el valor de la factura que está en A8 es menor o igual a la celda que tenemos arriba, entonces tráigame el valor de esa factura. En caso contrario, déjeme esta celda en 0. Listo. Antes de poder copiar esta fórmula hacia abajo, quiero que verifiquemos las celdas implicadas. Son solamente esas dos celdas. Al copiar hacia abajo, la celda que tenemos al lado va a moverse hacia abajo y está bien porque queremos verificar los resultados de todas las facturas. La referencia a la celda de arriba no se debe mover hacia abajo porque siempre va a estar en la fila 7, es el límite superior. O sea que para poder copiar hacia abajo necesitamos dejar fijo la referencia a la fila número 7. Ahora sí aparecen aquí, pulsamos doble clic y Excel nos clasifica en esa columna los valores que sean menores o iguales a 500. En la parte de abajo tenemos ya una fórmula que nos permite calcular el total de esos valores. Para la última columna también se requiere solamente una condición. La condición que debe cumplir es que si el valor de la factura es mayor que el límite superior, pero el límite superior de la celda de la columna anterior, que si es mayor al límite anterior, entonces que traiga el valor de la factura. También es solamente una condición. Le decimos a Excel si el valor de la factura es mayor que Si el valor de la factura es mayor que el límite superior de la columna anterior, entonces tráiganos ese valor de la factura. Para no usar barra de desplazamiento, voy a escribir a 8. En caso contrario, colóqueme esto en 0. Cerramos paréntesis. Al copiar hacia abajo, debemos dejar fija la referencia a la fila número 7 y copiamos hacia abajo. Aquí aparecen los valores que sean mayores a 2500 y ahí podemos ver que Excel lo está haciendo bien. Nosotros hemos dicho que en caso contrario nos deje un 0 y observamos que no hay ceros en la hoja. Esto se debe a que se han deshabilitado los valores 0 en esta hoja. Para deshabilitar los valores 0 podemos ir a opciones avanzadas y en opciones avanzadas avanzamos un poquito más abajo del centro y aquí hay opciones de presentación para esta hoja con la que estamos trabajando, la hoja 3.7. Y observamos que hay una opción que dice mostrar un 0
en las celdas que contienen un valor cero, está deshabilitada, o sea, no nos muestra los ceros. Si seleccionamos esta celda, nos va a mostrar los ceros, pero no queremos mostrar los ceros. Y ahí mismo se pueden habilitar o deshabilitar. Bueno, y he dejado para el último instante eh, esta celda porque tiene un comportamiento similar a estas otras tres celdas. ¿Cómo debe ser el valor de la factura para que aparezca ahí? Tiene que ser mayor al límite anterior y menor o igual al límite actual. Entonces, en este caso, tiene que ser mayor que 500, menor o igual a 1000. O mejor, mayor que el límite anterior, menor o igual al límite actual. Y lo mismo tiene que ocurrir en todas estas columnas. Para este caso, como se necesitan comprobar dos condiciones, necesitamos el condicional compuesto. Es decir, necesitamos preguntarle Excel. Si se cumple esta primera condición, ¿qué condición? Que el valor sea mayor que el límite anterior. Y esta otra condición, que el valor sea menor o igual al límite actual. Entonces nuestra fórmula va a tener esa apariencia. Vamos a decirle que si el valor de la factura es mayor que el límite anterior. Ah, pero nos faltó el sí y. Sí, abro paréntesis y abro paréntesis. Entonces decimos que si el valor de la factura es mayor que el límite anterior, punto y coma, que se puede leer como un i. ¿Por qué se puede leer como un i? Porque el paréntesis está precedido del operador lógico i. La segunda condición, que si el valor de la factura es menor o igual, así se escribe menor o igual, que el límite actual. Si se cumplen esas dos condiciones, entonces tráigame el valor de la factura. En caso contrario, déjeme la celda en un cero. En este ejercicio, la prueba lógica es de dos condiciones. La prueba lógica es un condicional compuesto, precedido del operador lógico y, porque estamos comprobando que se cumplan las dos condiciones. ¿Cuáles? Que el valor de la factura sea mayor que el límite anterior y que el valor de la factura sea menor o igual al límite actual. Si se cumplen esas dos condiciones, entonces le estamos diciendo tráigame el valor de la factura. En caso contrario, déjeme esto en cero. Para esa celda, el mensaje de error que salió ahí es que nos faltaba el paréntesis. Para esta celda están involucradas estas tres celdas que tienen el puntico. Al copiar hacia abajo, todas se van a mover hacia abajo. Está bien que el azul, la que tenemos en la columna A, se mueva hacia abajo porque queremos verificar los valores de todas las celdas hacia abajo. Pero no está bien que se mueva hacia abajo la referencia a los límites superiores donde está el 500 y el 1000. O sea que tenemos que dejar fijo los números 7. Los números 7 le vamos a poner símbolo pesos. Al número 7 le ponemos símbolo pesos al número 7, o sea, a la referencia a la fila 7, para que al copiar hacia abajo no se muevan hacia abajo. Al copiar hacia la derecha, las tres celdas donde están los puntos se van a mover a la derecha. Está bien que se muevan a la derecha las celdas que tienen punto arriba, esas que se muevan a la derecha bien, porque vamos a comparar contra 1000, 1500, 2000, 2500. O sea, sí se debe mover esas dos celdas. La que no se debe mover es la celda que está en la columna A, porque el valor de la factura permanece en A. Es decir, que en esta fórmula, antes de copiar hacia abajo, también hay que dejar fija la referencia a la columna A. La referencia a la columna B y C sí debe cambiar. Por eso ni la B ni la C llevan símbolo pesos. Lleva pesos el número 7 porque al copiar hacia abajo no deben bajar las referencias de las celdas que hay arriba. Habiendo hecho estas consideraciones de quiénes deben quedar fijo cuando copiamos hacia abajo o quién debe quedar fijo al copiar a la derecha, ya estamos listos para copiar la fórmula. Esta fórmula la vamos a copiar a la derecha y la vamos a copiar también hacia abajo con doble clic. Podemos observar, voy a darle alejamiento,
podemos observar que en la columna C, aquí en la columna C, aparecen los valores que están entre 501 y 1000. En la columna D, los valores que están entre 1001 y 1500. En la columna E, entre 1501 y 2000. En la columna E, entre 2001 y 2500. Y en la última columna, los valores que sean mayores a 2500. Recordemos que nosotros podemos cambiar los valores de la celda cambiando el parámetro que tenemos en la celda B3. Vamos a clasificar ahora en múltiplos de 50 y aquí tenemos igual, valores menores o iguales a 50, entre 50 y 100, entre 100 y 150. La hoja se actualiza permanentemente. Estos valores tienen formato contabilidad, lo cual está muy bien. Eh, Barras de datos puede ser útil pues para identificar cuáles son los valores más grandes que aparecen allí. Nos puede ser útil esto. Las celdas no se ven los ceros porque se han deshabilitado en esta hoja. Hasta aquí este ejercicio.